En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, el introito del día de hoy, que cada año la Iglesia nos hace repetir varias veces, según los domingos que haya que alargar después de Pentecostés, es un vaticinio, es el resumen de un vaticinio que Dios hace a través del profeta Jeremías. Un vaticinio en el cual Dios promete la vuelta de la cautividad a su pueblo. Está Israel cautivo en Babilonia y hay falsos profetas que anuncian al pueblo judío su pronta vuelta a la tierra de Judá, y Dios le hace decir por Jeremías, le hace que le hagan llegar que no es así, que Israel no volverá tan pronto para Palestina, sino que tiene que pasar un tiempo largo en la cautividad. Van a ser 70 años como mínimo, y entonces ahí es donde Dios les hace llegar este vaticinio. Dice, así dice Yahvé, al filo de cumplírsele a Babilonia 70 años, yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa, de volveros de nuevo a este lugar, a Palestina. Que bien sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, que son pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitáis de todo corazón, y me dejaré encontrar de vosotros. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os arrojé, y os haré tornar al sitio de donde os hice que fuerais desterrados. Vaticinio bastante solemne, donde nuestro Señor promete entonces la vuelta del pueblo judío a Palestina, donde nuestro Señor promete volver a recoger al pueblo judío como pueblo suyo después de haberlo castigado por su infidelidad. Y es curioso de que la Iglesia nos coloque este introito al final del año litúrgico, que nos lo haga repetir varias veces. El domingo que viene, si Dios quiere, pues tendremos el Evangelio del juicio final. Y antes del juicio final tiene que haber un gran acontecimiento en la historia de la Iglesia, que es la conversión del pueblo judío, que está señalado en muchísimas escrituras. Uno de los acontecimientos principales de la historia de la Iglesia, que el pueblo judío venga finalmente a formar parte del gremio de la Iglesia. Pienso entonces que la Iglesia pone ese introito aquí con cierto espíritu profético. Por supuesto que el Israel que va a volver y que nuestro Señor promete devolver pues a su lugar es toda la Iglesia. La Iglesia es todo el Israel de Dios. Al final de los tiempos, nuestro Señor congregará a todos los fieles de la Iglesia, los reunirá y será pastor de todos ellos. Pero nada impide que se haga esta aplicación, porque está hecha en la Escritura, que se haga particularmente al pueblo judío cuando él vuelva a la Iglesia. Veamos pues cuál es la doctrina de la Iglesia respecto de esta conversión del pueblo judío. Es la doctrina de San Pablo, que en 3 capítulos de la epístola a los romanos explica cuál es la suerte de Israel frente a la justicia, frente a esta justicia que es el tema de la epístola a los romanos, la justicia que viene por el Evangelio, que viene por la predicación de la fe, que es la fe de la Iglesia. Entonces, San Pablo explica cómo la única manera de recibir la fe, la vida divina, es el Evangelio que predican los apóstoles, la verdad que enseñan los apóstoles, la gracia que acompaña a esa predicación, y se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel que parece haber sido reprobado, que parece estar fuera de esta justicia de Dios, de esta gracia, de esta fe, de esta salvación? 3 verdades principales nos enseña San Pablo. Aquí las resumo porque él las explica con ciertos matices un tanto difíciles a veces de explicar. Lo primero que nos enseña San Pablo en esta epístola
es que la reprobación del pueblo judío no fue universal. No todos los judíos han sido condenados. Él mismo lo dirá: yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Cuántos judíos han sido los que han creído? Muchos judíos creyeron, o sea que no fue todo el pueblo de Israel el reprobado. Muchos judíos se convirtieron y nos lo dice la misma Escritura. Primer sermón de San Pedro, 3.000 convertidos, que podemos pensar que eran más que 3.000. 3.000 serían los padres de familia, con las familias. 5.000 en el segundo sermón. Ya es la primera iglesia que está formada de judíos y que han creído en Jerusalén. Y después vemos cómo los apóstoles van predicando. San Mateo predica en Judea y deja su evangelio a los judíos convertidos a la fe. ¿Cuál es el número? No sabemos, pero debían ser bastantes. Y después los apóstoles, con las primeras persecuciones de los judíos incrédulos, los judíos creyentes se ven dispersados fuera de Jerusalén y llega la palabra del evangelio a Samaria, y Samaria cree en la palabra de Dios y se convierte por el ministerio de San Felipe. Y van los apóstoles, San Pedro, San Juan, a dar el sacramento de la confirmación, y la palabra de Dios sigue extendiéndose por obra de los apóstoles. Entonces muchos judíos se convirtieron. ¿Y por qué no tenemos nosotros señal o noticia de la conversión de estos judíos? Sí que están en las Escrituras. Lo que pasa, el judío convertido pasa a ser católico. Ya no se distingue de los demás como judío. Entonces pasa desapercibido entre los demás católicos que hay, y el único judío que distinguimos como tal es el que permanece aparte, es el que no quiere creer. Es verdad, pero ¿cuántos creyeron? En todas las epístolas de San Pablo vemos que en todas las comunidades había judíos. Claro es que en Pentecostés hay judíos de todas las naciones. Muchos de ellos se convierten y al volver a sus patrias, pues son los instrumentos de Dios para convertir a otras almas a la fe. Y así en Corinto, en Roma, en Tesalónica, en todas partes hay un grupo de judíos, hay fieles venidos del judaísmo. No todo Israel ha sido reprobado, dice San Pablo. Pero bueno, es verdad que la parte más representativa tal vez de Israel como pueblo, las autoridades religiosas, que lo eran también en cierto modo políticas, estas autoridades son reacias al mensaje evangélico, rechazan al Mesías y, siguiéndolas a ellas, muchos judíos también rechazan el evangelio. Y son los judíos que se colocan al margen y que forman, diríamos, lo que es el judaísmo tal como lo conocemos hoy. El judaísmo incrédulo, el que no aceptó al Mesías. De este dice San Pablo, bueno, ¿por qué este judaísmo parece estar excluido de la salvación? Segunda verdad que nos enseña San Pablo es que esta reprobación del pueblo judío, de parte del pueblo judío, tiene una razón providencial. O sea que hay un designio de Dios al permitir que el primer destinatario del Evangelio, pues parte de él, parte tal vez considerable, pues quede al margen de la justicia que viene por el Evangelio, que viene por la Iglesia. Claro, ahí siempre es un misterio para nosotros saber por qué nuestro Señor, para pasar la antorcha de la fe a otras gentes, como que debe quitársela a quien la tiene. ¿Por qué tiene que quedar reprobado el judío para que se convierta el gentil? Misterios de Dios. Misterios de Dios. El caso es que Dios así lo decide. El judío pierde la fe para que esa fe pueda pasar a los gentiles. Solamente con este destino providencial, para que la fe pase a los gentiles, permite Dios que el pueblo judío, lo más representativo de él, quede al margen de la fe, al margen del Evangelio. Bien, San Pablo algo de este velo misterioso nos levanta cuando nos dice que hay un plan de la sabiduría divina de tener, por decirlo así, misericordia de todos los pueblos, de todas las gentes. Como que en el Antiguo Testamento, Dios, viendo que todos los hombres se apartaban, como que se elige un pueblo peculiar. A ese pueblo le entrega la fe, le entrega el culto, le entrega las promesas mesiánicas, todo. Parece que Él es el único que tiene los bienes sobrenaturales.
Y Dios parece despreciar, parece olvidarse de los demás pueblos. Qué misterio también, que el don de la fe esté restringido a tan poquitos durante, pues, miles de años, 2000 años casi, desde Abraham. Gran misterio. Bueno, pues dice San Pablo, en el Antiguo Testamento Dios procedió de esta manera. La gentilidad parece despreciada, de hecho quedará significada en las Escrituras bajo el símil de una mujer, pues, que es estéril. Estos patriarcas que tenían dos esposas, Jacob, que tiene la esposa, es fecunda, figura de la sinagoga, y la que es estéril, Raquel, figura de la iglesia. Abraham tiene dos esposas, Sara, la verdadera, la primera, que es estéril, y Agar, la que es fecunda, la que es esclava, figura de la sinagoga. Porque en ese momento es la sinagoga la que le da hijos a Cristo, todavía no la iglesia. Y por eso Isaías representa a la iglesia como la mujer abandonada, que por fin es recordada por su marido. Alégrate tú, la que no tienes hijos, porque muchos más son los hijos de la abandonada que los hijos de la que tiene marido. Ven, te retomaré por esposa, y ya no te acordarás más del oprobio de tu mocedad, de cuando te dejé yo abandonada. Misterios. Entonces, ¿qué hace Dios en el Nuevo Testamento? Invierte la actitud suya para su misericordia. En el Nuevo Testamento, como que Dios parece privilegiar los pueblos gentílicos, las gentes, y les da a ellos el don de la fe, y el pueblo judío es el que parece quedar olvidado de Dios. Designios divinos, para que todos los pueblos lleguen a tener parte de esta misericordia, y también dirá San Pablo, para que todos los pueblos sepan humillarse delante de Dios y que ninguno se engría contra otro. Y es la tercera verdad que nos enseña San Pablo, que la reprobación de los judíos, como ha sido providencial, como ha tenido como mira la conversión del pueblo gentílico, no es una reprobación definitiva, no es permanente, no es para siempre. Cuando se hayan cumplido los tiempos de las gentes, cuando los gentiles hayan recibido todos el don de la fe, y esto estaba anunciado, fíjense que en el Salmo 2, yo he establecido sobre Sión a mi rey. Pídeme y te daré por herencia todas las gentes. La herencia de Cristo son las gentes. No se hace mención de Israel. Y como posesión tuya los términos de la tierra, que eran los gentiles. ¿E Israel? No está en el Salmo 2. ¡Qué misterio! Lo mismo el anciano Simeón. Han visto mis ojos a tu Salvador. ¿Y qué será este Salvador? Luz para revelación de los gentiles. Y solo al fin, gloria de tu pueblo de Israel. En ese orden. Primero será luz de los gentiles. Luego será la gloria de Israel. Como los varones santos, con ese espíritu profético, habían visto ese orden de la providencia. Y entonces, cuando se hayan cumplido los tiempos de los gentiles, pues Dios se acordará del pueblo judío. ¿Y cómo se cumplen los tiempos de los gentiles? También grandes misterios de Dios que estamos viviendo hoy en día. Los tiempos de los gentiles se cumplen cuando los gentiles caen en el mismo pecado en que cayeron los judíos. Los gentiles que habían recibido el don de la fe van a rechazar ese don de la fe, van a ser infieles al Evangelio, van a ser infieles a la fe, a la iglesia, a la gracia. Y merecerán ser reprobados, y que la antorcha de la fe pase al pueblo judío. Lo que San Pablo llama en otra epístola, pues la gran apostasía. Antes de que venga el fin tiene que venir la gran apostasía. La apostasía es la pérdida de la fe en países que la han tenido, que han sido los gentiles. Ese es el tiempo de las gentes. El tiempo de las gentes es el tiempo en que las naciones venidas de la gentilidad tienen el don de la fe, y después lo abandonan, después lo rechazan. Bueno, cuando se cumplan esos tiempos, entonces yo miraré por mi pueblo, yo miraré por el pueblo judío. Y San Pablo entonces redondea esa doctrina de la providencia de Dios diciendo
que Dios ha querido que los dos pueblos, el gentílico y el judío, los dos sean a su manera y a su tiempo dignos de condenación delante de Dios. El pueblo gentílico en el Antiguo Testamento, el pueblo judío en el Nuevo. ¿Para qué? Para tener misericordia de ambos. Al final Dios tendrá misericordia de los dos, a fin de que ninguna carne se engría delante de Dios. Grandes misterios, ¿no? Que nosotros vivimos ahora. ¿Cómo hará Dios para convertir al pueblo judío? No tenemos ni idea. Ni de cuándo, ni de cómo será. Pero también los judíos no tenían ni idea de cuándo, ni de cómo se convertirían los gentiles. Imagínense a un judío que le dicen, todos los pueblos gentiles de los cuales ahora nos hemos de mantener apartados, toda esa gentilidad, todo el orbe de la tierra, se convertirá a la fe. ¿Y qué decía un judío? ¿Pero cómo va a ser Dios? ¿Cuándo lo hará? Y sin embargo vemos que Dios lo ha hecho. Esa obra magnífica, la de la difusión del Evangelio, cómo el Evangelio llegó a pueblos que aparentemente estaban indispuestos a recibir la luz de la fe, con qué rapidez reciben esa luz, la mantienen, toda la historia de la evangelización del orbe, de continentes, de países enteros. Bueno, ¿cómo hará Dios para convertir al pueblo judío cuando parece ahora tan enemigo de la Iglesia? No sabemos. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero Él lo hará. Es el secreto de Dios. De manera que el gentil no se pueda engreír contra el judío, porque él mismo ha incurrido en el mismo pecado. Que el judío no se pueda engreír contra el gentil, recordando que él ha sido reacio a la fe durante 2000 años. Y de los dos tendrá al final Dios misericordia. Y es el texto del introito de hoy. Entonces, pues mis pensamientos no son pensamientos de aflicción, no son pensamientos ni planes, ni proyectos de desgracia, son proyectos de paz. Yo estoy decidido a tener misericordia de todos los pueblos, y al final tendré misericordia de judíos y de gentiles. Me compadeceré de ambos cuando los dos hayan sido delante de mí reos del mismo pecado, para que se vea claramente que es pura misericordia mía, puro don, pura gracia, y que ningún pueblo tiene derecho a exigir esa gracia como si fuera mérito suyo, mérito propio. Misericordia de Dios. Pues Dios enviará a estos dos grandes personajes, también Él sabe de qué manera se realizará. Elías para convertir al pueblo judío, Enoc para convertir a la gentilidad, y sabemos que al final pues ambos se verán de nuevo reunidos en una misma iglesia. El pueblo judío entrando en la iglesia católica. Bien, al final yo haré volver de la cautividad a Israel, lo haré volver a todos mis cautivos, los recogeré de todas las partes donde habían estado dispersos y los volveré pues a la tierra que era la suya, los volveré a la iglesia que es figurada por Palestina, y tendrá misericordia de la cautividad de Jacob, avertan captividad en Jacob. Yo entonces haré volver a Jacob de toda cautividad. Aquí sí, Jacob es ya toda la iglesia, judío y gentil. A los dos ha tenido que hacer volver Dios de la dispersión, de la cautividad, porque los dos han merecido ese castigo. Bien, queridos hermanos, me parece que para nosotros es bien alentador el ver estos planes y designios de Dios, planes de paz, planes de misericordia. Son cosas grandes que tienen que pasar todavía, pero de las cuales la Escritura nos da plena seguridad. Son misterios del Señor en cuanto al modo de hacerse, ¿verdad? Yo pienso que esto estará bien asociado al triunfo del corazón inmaculado de María. Es muy difícil ver cómo estos grandes acontecimientos pues podrán realizarse sin una intervención directa de la Santísima Virgen. La Virgen María es la que anuncia esta conversión del pueblo judío en el cántico del Magnificat, lo mismo que Simeón. Él dice primero la acción del Evangelio en los gentiles, y al final, suscepit Deus Israel puerum sum. El Señor al final recogerá de nuevo a su siervo Israel, acordándose de su misericordia para con Abraham y con toda su descendencia. Esta misma Virgen la que anuncia eso, es la misma Virgen la que se ve como instrumento
de esa conversión de Israel, de la descendencia de Abraham, espiritual y también carnal, las dos hay que incluirlas aquí, será una obra prodigiosa de la mediación de la Santísima Virgen. Por eso tal vez, pues esta conversión de Israel y de los gentiles, después de Israel convertido, o con Israel convertido, se dará tal vez al mismo tiempo, misterios de Dios, pero ciertamente pienso que se puede decir que será obra de la mediación de Nuestra Señora. Ahí tiene que intervenir ella. Pidamos entonces a Dios nuestro Señor que acelere estos tiempos de paz, estos tiempos en que se acuerda Él de recuperar a todas las almitas, a todas las ovejas que tiene dispersas por aquí y por allá. Mientras tanto, nosotros mantengamos la fidelidad a la gracia, a la vida cristiana, a la misa, a la fe. Es el papel nuestro de ser antorchas para aquellos que no tienen estos beneficios, ser medios de difusión de esta fe y de esta gracia, de esta vida cristiana. Y mientras tanto, pues pidámosle a Nuestra Señora ese triunfo del corazón inmaculado, que venga a nosotros su reino, el reino de nuestro Señor, y que este reino de nuestro Señor venga a nosotros por el triunfo del corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.